Pareciera que se están resignando muchos en los otros partidos, en los otros frentes, a ver a Andrés Manuel López Obrador crecer y crecer, y no hay forma de cómo pararlo, a menos de que se esté ya tramando un arreglo entre los independientes, entre Meade y Anaya, con tal de parar a López Obrador. Solamente así, que se unieran Meade y Anaya, de otra manera no veo cómo. Efraín, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente, Toño, Ricardo, a toda la auditoria allá en Chicago y Estados Unidos y todo el auditorio en todo el mundo. Vicente, pues temas muy interesantes esta semana. Vicente, tú acabas de comentarlo, las posibles alianzas de facto que se pueden dar, pero esta semana es muy significativo porque entra a la boleta electoral Jaime Rodríguez el Bronco. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve a su favor y es muy probable que ya esté próximamente en la boleta electoral. Eso cambia el escenario político electoral porque ya tendríamos dos candidatos independientes, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez el Bronco. Esto puede beneficiar en su momento, dependiendo de las posturas que vaya tomando Jaime Rodríguez el Bronco, puede beneficiar tanto al PRI como puede beneficiar tanto al PAN. Lo sabremos de conformidad vayamos analizando cada uno de sus pasos durante este proceso electoral, Vicente. Oye, qué bueno que lo mencionas. Desafortunadamente los dos, tanto Margarita Zavala como el Bronco, hasta el momento los dos candidatos independientes o sin partido que aparecerán en la boleta de acuerdo a las autoridades, llegan con una nube negra sobre sus cabezas. La presentación de firmas irregulares, fraudulentas, pues no les da mucha autoridad moral, no les da mucha credibilidad, a menos que el mexicano esté distraído. Pero así lo entiendo yo. ¿Cómo lo entiendes tú? Si ellos obtienen 2%, 3%, 6%, 7%, lo que obtengan, son puntos porcentuales que pudieran haber estado sumados a cualquiera de los otros tres candidatos. Entonces, aquí creo yo que la estrategia es divide y vencerás. Aquí lo importante es analizar a favor de quién se están sumando. Si están sumando a favor del gobierno, a favor del PRI, o se van a sumar a favor del PAN, o se van a dividir uno al PRI y otro al PAN, o van a seguir de manera independiente, indistintamente de los resultados que se puedan obtener, Vicente. Oye, Efraín, el PRI, sobre todo el PRI, ha sacado una serie de spots que circulan en redes sociales en clara referencia a Andrés Manuel López Obrador, y con esta campaña del miedo. Desde tu trinchera como estratega político, ¿cómo ves esto, que le sigue apostando la campaña de José Antonio Meade a infundir el miedo contra López Obrador? Pareciera que no les ha funcionado. ¿Qué carambas tienen en la cabeza que siguen apostándole a lo mismo? Las campañas de miedo, y lo hemos comentado en programas anteriores, es un reflejo o se traduce en un acto de desesperación. Y insisto en ello, es un acto de desesperación. Hay algo bien importante que hay que analizarlo, Vicente, que tal vez algunos analistas políticos nacionales han omitido analizarlo, observarlo y plantearlo en programas. Y tiene que ver, por ejemplo, con la presencia de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Puede tener como objetivo, mantener el tema de seguridad nacional de Estados Unidos de conformidad a los escenarios que ellos están visualizando de los resultados electorales en México. Es decir, a ver, barajeanos la más despacio. En sus escenarios tengan visualizado que puede haber conflictos postelectorales. Esperemos que no lo sea así. Nosotros apostamos a que exista un proceso electoral limpio, tranquilo, con paz, con orden, y que se respeten los resultados electorales de conformidad a las tendencias que se presentan hasta el día de hoy. ¿Se puede confiar en el árbitro desde tu perspectiva, Efraín? El INE ha mostrado pues bajones, algunos incluso han generado quejas
denuncias de los propios candidatos, ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que mete a la contienda al Bronco. Y muchos se preguntan, ¿podemos confiar en estos árbitros, en estas autoridades electorales? Los mismos independientes, tanto, aspirante Ríos Peter como Jaime Rodríguez el Bronco, cuestionaron al Instituto Nacional Electoral, y lo cuestionaron por la manera en que procedieron, que finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está dando la razón a Jaime Rodríguez el Bronco. Es importante darle seguimiento a las acciones y las actitudes que toma el mismo instituto para ver la responsabilidad, darle seguimiento a la responsabilidad que tienen durante este proceso electoral. Hemos tenido crisis ante el Instituto Nacional Electoral, antes llamado IFE, en otros procesos electorales. Esperemos y deseamos todos los mexicanos y todas las personas que colaboramos como analistas, consultores, estrategas políticos, periodistas, que no se vaya a presentar una situación o un escenario negativo en ese sentido, Vicente. Te lo pregunto porque acuérdate del cochinero en el Estado de México, y fueron las autoridades electorales las que avalaron los resultados, a pesar de que quedaba a ojos vistos, al descubierto, las irregularidades en las que incurrieron, sobre todo la campaña del ahora gobernador Alfredo del Mazo. Vimos lo que pasó en Coahuila, y aún así se avalaron estos resultados. Por eso es tan importante, creo, para muchas personas, determinar qué tanta credibilidad tiene el árbitro para llegar al 1 de julio. Efectivamente, muchos de los mexicanos estamos como espectadores observando cada movimiento del Instituto Nacional Electoral, pero sí quiero promover la confianza ante los institutos electorales, porque no estamos hablando nada más ante el Instituto Nacional Electoral, también tenemos que tener confianza a los institutos estatales electorales, porque cabe recordar que también hay elecciones locales. Entonces es muy importante que los ciudadanos estén pendientes, se conviertan en observadores de la manera de actuar de todos los institutos electorales locales, no solamente el Instituto Nacional Electoral, pero yo creo que sí debemos, como mexicanos estamos obligados a darle un voto de confianza, dar un voto de confianza al Instituto Nacional Electoral, y yo creo que debemos centrarnos más, y tienen que centrarse más los partidos políticos, los candidatos y los ciudadanos en el caso del día de la jornada electoral, pues que las casillas se instalen correctamente, que no se presenten ciertas situaciones que puedan ser considerados delitos electorales, que los ciudadanos se conviertan en observadores del proceso electoral, que los partidos políticos tengan la estructura suficiente para que no se preste a que puedan perder una elección en la mesa por falta de tener representantes de casilla, representantes generales. Yo creo que en eso se tienen que centrar los partidos políticos, y los ciudadanos tienen que centrarse en participar, emitir su voto y en ser observadores de este proceso electoral, Vicente. Para cerrar, Efraín, si te parece, y mencionabas los independientes, ya estamos hablando del Bronco. A Armando Ríos Peter le dieron 10 días más para defender sus firmas el tribunal. Margarita Zavala se siente ya muy segura. En esta película que he dicho yo, que se llama Todos contra López Obrador, ¿tú ves alguna inclinación para que alguno de estos candidatos independientes decline en su momento a favor de López Obrador, o será precisamente el independiente para ayudar a la mafia del poder a la que se refiere López Obrador en sus discursos? Yo creo que la estrategia ahí es divide y vencerás. La estrategia maquiavélica que se puede presentar es tratar de dividir o atomizar el voto. Es decir, fortaleces más dividiendo a un candidato que
haciéndolo crecer, ¿no? Me refiero a haciendo crecer, me refiero a las figuras independientes, ¿no? Es decir, si ven que hay una gran diferencia ahorita entre Andrés Manuel López Obrador y el segundo, que es Ricardo Anaya, según las últimas encuestas, pues entonces tomarán una decisión, lo que tú hace un momento comentabas, tomará una decisión la oligarquía, la mafia del poder, el establishment, como le podamos llamar, y ellos en su momento implementarán la estrategia que más les convenga. Pero sin duda alguna, el hecho de tener ya dos independientes va a dividir el voto, lo va a atomizar, ¿sí? Y eso puede fortalecer a uno o a otro candidato, eso dependiendo de cómo se vaya presentando el proceso electoral, esta campaña. Pero estos independientes, ¿le van a sacar más votos a López Obrador o le van a sacar votos también al candidato del PRI o al candidato del PAN? Esta estrategia tiene que haber sido muy estudiada porque puede ser contraproducente para el PRI y para el PAN. Por eso te digo, hay que analizarlo. Hay que analizar, no podemos garantizar nada. La política es dinámica, no es estática. Lo que es hoy puede ser que mañana no lo sea. Entonces es muy importante darle seguimiento y una evaluación a cómo van creciendo o en su momento van en debacle o si se mantienen de manera estática. El caso de los independientes. Hay que estar muy pendientes y cuáles son los efectos e impactos que tienen con el tercer lugar que es actualmente José Antonio Meade, con Ricardo Anaya que es el segundo lugar, y si en su momento pueden o no quitarle votos a Andrés Manuel, porque Andrés Manuel hasta este momento, aunque ha tenido desaciertos, aunque ha cometido errores, aún con esos errores y desaciertos, Andrés Manuel sigue sólido, se sigue consolidando su candidatura, sigue creciendo y cada vez es mayor el mayor número porcentual en el que se encuentran las preferencias electorales, Vicente. Muy bien, pues Efraín, te mando un abrazote, gracias por tu paciencia y nos vemos aquí el miércoles o antes si lo amerita la noticia. Te mando un abrazo, saludos a la familia. Muchas gracias, un abrazo, saludos a todo el mundo por allá. Gracias, Efraín Martínez Figueroa, analista, estratega, consultor político, hablando con nosotros sin censura de estos temas, como no se habla